Bienvenidos a No te lo cuentan. Hoy exploraremos el legado de Elena Blavatsky. Para comprender los postulados de Elena Blavatsky, resulta imprescindible analizar su biografía en detalle. Elena Petrovna Blavatsky nació en 1831 en la región que hoy corresponde a Ucrania, en el seno de una familia aristocrática rusa. Desde temprana edad, Blavatsky evidenció una sensibilidad inusual y un marcado interés por fenómenos considerados fuera de lo común. Diversos testimonios señalan que poseía habilidades psíquicas, como la supuesta comunicación con entidades invisibles y la capacidad de mover objetos sin contacto físico. En lugar de dedicarse a actividades infantiles convencionales, Blavatsky pasaba extensas horas en la biblioteca de su abuelo, estudiando textos de misticismo y filosofías antiguas. Este entorno intelectual influyó de manera significativa en su formación y en el desarrollo de su pensamiento esotérico. Impulsada por una búsqueda constante de conocimiento, realizó numerosos viajes a distintas regiones del mundo en busca de respuestas a cuestiones trascendentales. Visitó Egipto, la India, el Tíbet y América, donde entró en contacto con diversas tradiciones filosóficas y espirituales. Según sus propios relatos, durante estos viajes fue instruida por los denominados maestros de sabiduría, quienes le transmitieron enseñanzas sobre la naturaleza del universo y la existencia humana. En 1875, en la ciudad de Nueva York, Blavatsky cofundó la Sociedad Teosófica junto a Henry Steele Olcott y William Quan Judge. Los objetivos de la sociedad incluían la formación de una fraternidad universal, el estudio comparado de religiones, filosofías y ciencias, así como la investigación de las leyes no explicadas de la naturaleza y de las capacidades latentes en el ser humano. La figura de Blavatsky generó opiniones divididas. Algunos la consideraron una maestra espiritual, mientras que otros la calificaron de impostora. No obstante, su influencia en el pensamiento esotérico y espiritual contemporáneo es innegable. Para Blavatsky, la muerte no representaba un final, sino una transición, una puerta hacia una nueva etapa de la existencia. Ella proponía que la vida podía compararse con una jornada laboral. Al concluir, el individuo retorna a su hogar, se despoja de sus vestiduras y descansa. Según Blavatsky, la muerte es precisamente ese proceso de transición y reposo. Blavatsky explicaba que el ser humano es una entidad compleja, compuesta por 7 principios o cuerpos diferenciados. El cuerpo físico retorna a la tierra, conforme a las leyes naturales. Sin embargo, los aspectos superiores del ser, la conciencia, la memoria y la individualidad espiritual, prosiguen su trayecto. Según la teosofía, atraviesan un estado denominado Kamaloka, donde se purifican de las pasiones y deseos materiales. Tras este proceso de purificación, el alma accede a un estado de felicidad y paz absoluta conocido como Deva-chan, comparable a un extenso periodo de descanso espiritual. Este estado puede prolongarse durante siglos o incluso milenios, hasta que el alma, gradualmente, asume nuevos cuerpos y renace en la tierra. El ciclo de muerte y renacimiento se repite hasta alcanzar la liberación final. Si la existencia implica múltiples muertes y renacimientos, surge una pregunta fundamental: ¿cuál es el propósito de este ciclo? El propósito de la vida, según la visión teosófica, no radica en la acumulación de bienes materiales, prestigio o placeres efímeros. La finalidad esencial es la evolución de la conciencia. Cada existencia representa una jornada de aprendizaje en la vasta escuela del universo. El ser humano encarna para asimilar lecciones y cultivar virtudes como el amor, la compasión, la paciencia y la sabiduría, elementos considerados fundamentales para el desarrollo espiritual. Este proceso evolutivo está regido por una ley universal e inmutable, la ley del karma. No se trata de un castigo divino, sino de la aplicación de la ley de causa y efecto en los planos moral y espiritual. Así, las acciones basadas en el amor y la bondad generan bienestar, mientras que aquellas motivadas por el odio y el egoísmo conducen al sufrimiento. El objetivo último es alcanzar la liberación, conocida como moksha, en la que la conciencia individual se reintegra con el océano de la conciencia universal. En ese punto, el alma concluye su aprendizaje en la escuela de la vida. Elena Blavatsky no solo fue una oradora influyente, sino que también dejó un legado escrito de gran envergadura. Sus obras se distinguen por su densidad conceptual y complejidad, albergando una sabiduría que trasciende su época. Su primer gran libro,
Isis sin velo, publicado en 1877, constituye una obra de más de 1000 páginas en la que Blavatsky desafía abiertamente tanto a la ciencia dogmática como a la teología tradicional. En este texto, argumenta que ambas disciplinas han perdido el acceso a la sabiduría ancestral. Su obra más reconocida, La Doctrina Secreta, publicada en 1888, fue presentada por Blavatsky como una transmisión de los maestros basada en las estancias de Xian. En ella se abordan la cosmogénesis y la antropogénesis, describiendo un universo viviente, los ciclos de Manvantaras y Pralayas, así como la evolución de la humanidad a través de las denominadas razas raíz. La Doctrina Secreta se consolidó como un texto fundamental para el esoterismo moderno, ejerciendo influencia sobre artistas, filósofos y buscadores espirituales. Su narrativa cósmica continúa siendo fuente de inspiración en la actualidad. El enfrentamiento entre la ciencia y la religión fue inevitable. Las ideas innovadoras y disruptivas de Madame Blavatsky provocaron la oposición de numerosos sectores influyentes. Sus postulados fueron objeto de críticas desde dos ámbitos principales: la ciencia establecida y las religiones institucionalizadas. La Sociedad para la Investigación Psíquica publicó el informe Hodgson, en el que se la calificó de impostora, lo que afectó gravemente su reputación pública. Se construyó una imagen caricaturesca de Blavatsky, presentándola como una médium fraudulenta y mentalmente inestable. Como resultado, el ámbito académico desestimó sus escritos y aportes al pensamiento esotérico. Sus conceptos de reencarnación y karma entraban en conflicto directo con doctrinas fundamentales como el pecado original y la salvación exclusiva. Ante la imposibilidad de refutar sus ideas, se optó por desacreditar a la mensajera. La campaña de desprestigio fue intensa y sistemática. Sin embargo, la verdad posee una cualidad inmutable. Siempre encuentra el momento oportuno para emerger nuevamente. A partir de este punto, se presenta un aspecto particularmente relevante. Es el momento en que la historia adquiere un giro significativo en el ámbito científico. Durante más de un siglo, las ideas de Blavatsky permanecieron marginadas en el ámbito de lo oculto. Sin embargo, en la actualidad, se observa un fenómeno fascinante en el campo científico. La neurociencia y la física cuántica han comenzado a explorar territorios previamente considerados tabú, como las resonancias magnéticas, los electroencefalogramas y los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Investigadores como el Dr. Bruce Grayson y el Dr. Sam Parnia han documentado miles de casos en los que se reportan fenómenos extraordinarios. Personas clínicamente muertas, con actividad cerebral nula, han descrito experiencias lúcidas y complejas durante ese estado. Entre los relatos más frecuentes se encuentran la sensación de abandonar el cuerpo, observar a los médicos y atravesar un túnel de luz. También se reportan encuentros con seres queridos y la vivencia de una revisión panorámica de la vida. Estos testimonios presentan una notable consistencia a nivel global, independientemente del contexto cultural. La neurociencia ha comenzado a considerar que el cerebro no es únicamente un generador de conciencia, sino también un filtro o antena. En esta analogía, el cerebro funcionaría como una radio y la conciencia sería la transmisión. La evidencia científica actual sugiere que la conciencia es mucho más plástica y enigmática de lo que se creía. Nos encontramos, posiblemente, ante el inicio de una nueva revolución científica. El concepto del cerebro como antena constituye el vínculo más sólido entre las propuestas de Blavatsky y los avances recientes en neurociencia. Si consideramos la conciencia como un campo fundamental de la realidad, surgen nuevas perspectivas sobre su naturaleza. Una radio no genera la música, simplemente capta una frecuencia y la convierte en sonido audible. De manera análoga, el cerebro sintoniza el campo de la conciencia universal y lo traduce en experiencia subjetiva. Esta hipótesis podría explicar las experiencias cercanas a la muerte. Cuando la radio, es decir, el cerebro, deja de funcionar, la transmisión persiste. Asimismo, podría dar cuenta de las capacidades psíquicas atribuidas a Blavatsky y otros místicos, quienes tal vez poseían una sensibilidad especial para captar planos inaccesibles a la mayoría. La ciencia aún no ha demostrado de manera concluyente esta teoría, aunque la evidencia disponible resulta sugestiva. Los modelos provenientes de la ciencia empírica y de la exploración interior comienzan a converger. El diálogo entre ciencia y misticismo se encuentra en una etapa incipiente. Hemos llegado al final de este recorrido.
Hemos analizado la vida y obra de Elena Blavatsky, una figura central en la historia del pensamiento esotérico contemporáneo. Blavatsky se distinguió por introducir conocimientos ancestrales en el contexto moderno. A lo largo de este análisis, se han expuesto sus concepciones sobre la muerte como transición y la vida como un proceso de aprendizaje para el alma. Asimismo, se ha señalado cómo los avances científicos actuales comienzan a corroborar aspectos fundamentales de su visión. Blavatsky exhortó a la investigación crítica, la comparación de ideas y la reflexión profunda como vías para alcanzar el conocimiento. Su mensaje de fraternidad universal y búsqueda interior mantiene plena vigencia. Sus enseñanzas sobre la muerte ofrecen perspectivas de consuelo y significado existencial. La muerte, según su doctrina, no representa un final absoluto, sino una transición hacia una realidad más amplia, caracterizada por el misterio, la belleza y la esperanza. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete, comparte y dale like. Somos No Te Lo Cuentan. Hasta nuestro próximo episodio.